Hola. Hola amigos y amigos de YouTube, soy TecnoGamer y les vengo con un nuevo video de How It Was Made. En esta sección explico cómo se hizo una animación específica del canal, escogida por ustedes mediante una votación, detallando la idea, desarrollo de la idea, la animación y edición, cambios con respecto a la versión final o beta y easter egg, se lo comió Jerry. Y al final dejaré sus preguntas con respecto a esa animación. Y ahora, en este video es el turno de Hello Neighbor en Minecraft 1.5. Que comience el intro. Other events with other stories, Hello Neighbor in Minecraft 1.5, o para resumir, Hello Neighbor in Minecraft 1.5 es una animación que subí el 8 de octubre de 2017. La animación estará en la descripción del video para que la vean. Es la primera extensión de la historia original, ya que tenía planeado animar cada parte depende de un cambio significativo del juego. Es decir, el 1 corresponde al alfa 2 y la parte 2 corresponde a la alfa 4. En el momento que empecé a animar, si no me equivoco, el juego estaba por la beta 3 o 2, no me acuerdo muy bien. Y esas betas no tenían un cambio mayor con respecto a la alfa 4. En esta animación se cuenta lo que hicieron varios personajes y lo que sucedió entre los sucesos de la parte 1 y la parte 2 para explicar pequeñas cositas. Por eso el 1.5 es la animación más larga del canal, 13 minutos. Sí que me esforcé mucho, no recuerdo muchas cosas y la fecha exacta de las escenas o cuando empecé a animar, así que me aproximaré lo más que pueda o lo que consiga según los archivos que tengo, así que les pido perdón por eso. La idea, se me ocurrió la idea 2 semanas después que subí Hello Neighbor en Minecraft 2. Quería hacer una animación en la que se viera los puntos de vista de algunos personajes que afectaran a la trama de Hello Neighbor en Minecraft en general. Esta sería una expansión, ya que quería que la tercera parte fuera el juego final definitivo, que iba a salir en agosto. Ya que fue retrasado, y no fuera sobre la versión beta, que si no me equivoco ya estaba anunciada en aquel entonces. Desarrollo de la idea. Cuando empecé a desarrollar esta idea se me vinieron a la mente varias cosas mientras avanzaba. Primero quería que solo se mostrara qué pasó con Technorobot y el vecino durante Hello Neighbor en Minecraft 2. Luego pensé en otros personajes en el siguiente orden: Shovel Knight, el Zombie y Burst Gamer. Todo eso en 3 días. Según recuerdo, el documento de texto que tenía estaba organizado por 4 principales y un extra, que era el nivel de Venanet. Luego fue cuando pensé en otro extra. Las historias fueron pensadas al instante, es decir, no tuve que desechar nada, solo una cosa a nivel de historia. Ya con la historia del orden listo, comencé con la animación. Según las fechas, empecé por reeditar el rig de Shovel Knight para que se pareciera a Black Knight, que fue el 16 de julio. Los créditos estarán en la descripción del rig. Luego de eso construí el escenario para la escena de Shovel Knight el 1 de agosto, pero no lo comencé a animar. El 8 de agosto publiqué un video diciendo que ustedes podrían participar en esta animación mandando sus skins. El 1 de agosto construí, le agregué detalles, iluminación y comencé a animar esta sección, pero no lo rendericé aún, por lo que en realidad comencé a animar el 12 de agosto. Se me dificultó encontrar la fecha de los proyectos. Pero, ¿qué fue lo primero que animé y rendericé a la vez? El Extra 2, el televisor, ya que era el más fácil, que fue el 14 de agosto. La animación está a 1280p por 60 fps. Los mapas de las casas fueron creados por Fredoid 2 y Devil Ninja. Empecé desde lo más fácil hasta lo más difícil, pero les explicaré cronológicamente según la animación cada una de las escenas para que no se pierdan. Además explicaré lo más rápido posible, o si no este video va a durar mucho. El intro, quise mostrar cada una de las historias a través de puertas y cosas relacionadas al personaje. Me inspiré de The Joy of Creation Reborn, el fanmade de Final Freddy, para hacerlo. Estamos en la casa del vecino, solamente que editado. Se ve algunas cosas como cofre y el logo del canal. Algunos notaron una sombra pasar a toda velocidad. Esta sombra representaría la sombra del juego, sin más, no hay un gran misterio. Luego vemos una habitación completamente llena de baldes de leche y el nombre de la animación. El nombre está referenciado a Kingdom Hearts, específicamente las colecciones HD Remix. Luego vemos la puerta del vecino
vecino con su sistema y un baúl al lado mostrando cosas representativas del vecino. Esta introducción, como todos los personajes, está inspirada un poco en WarioWare, agregando color y cosas que los representan. ¿Cómo se mudó el vecino? Aquí vemos al vecino varios minutos después de Hello Neighbor en Minecraft 1, durmiendo tranquilamente, pero luego se despierta porque tiene planeado mudarse y espera que llegue el camión de la mudanza, que es una parodia a Teeny Build. Le entrega un papel de la nueva ubicación y el vecino acepta. Pero antes tenía que sacar las cosas del sótano, aparte de sacar sus cosas normales y dejar una nota. Yo pensaba que en el sótano había cosas secretas, no sé, como tipo cofre o algo así, no personas. Por eso el baúl. Luego aparece Tecno y Tecnorobot gracias a la máquina de los huevos de Tecnorobot. Tecno va a la casa mientras que Tecnorobot se da cuenta de que el vecino está escapando, por lo que desea perseguirlo. Yo quería darle algo de protagonismo a Tecnorobot, ya que en Hello Neighbor en Minecraft 1 y 2 no hizo absolutamente nada. Esta escena sucede justo en el inicio de Hello Neighbor en Minecraft 2. Hice a Tecnorobot con esos ojos porque lo veía más intimidante que colocar las pupilas de color rojo. Aquí se puede ver el escenario, no es la gran cosa, solo que con el fondo que se repetía una y otra vez, depende de las escenas. El camión es editado del carro original. El objetivo principal de Tecnorobot es el vecino, por lo que decide tomar prestado el camión, pero sale disparado hasta el carro del vecino. Se da cuenta del cofre y decide llevárselo. Aquí se puede apreciar un poco la fuerza de Tecnorobot. El vecino quiere impedirlo y choca a Tecnorobot contra el muro de madera. La verdad no sé si es posible que con un zapato de metal a toda velocidad contra una madera produzca llamas. El vecino se acerca más al muro y Tecnorobot está sufriendo, hasta que decide dejarlo. Tecnorobot está un poco bien, así que con el dolor decide dejarlo ir. Se rinde, no se quiere esforzar mucho. Ya saben qué es lo que viene después. Luego el vecino llega a la Alpha 3, lo revisa, no le gusta, así que se va a otra parecida, la Alpha 4, dejando otra nota. Llega a la Alpha 4 y le da al chico el pago: ¡un diamante! Y volvemos al lobby. Ahora lo llamaré lobby en vez de decirle el inicio largo del pasillo todo largo. Lobby 2, Shovel Knight. Aquí vemos la pala que representa Shovel Knight y unos diamantes, que son los minerales o dinero. Caemos el hueco para mostrar la introducción de Shovel Knight. ¿Cómo llegó Shovel Knight al hueco de Hello Neighbor? Como dijo Tecnorobot en Hello Neighbor 0, Before the Game, todos los videojuegos están unidos entre sí. Así que vemos un nivel de Shovel Knight cualquiera. Recrear todo lo que pude, tanto la introducción como el HUD. La cantidad de dinero es la que tengo en la última partida de Shovel Knight que hice, y el pico es la ancla arrojadiza. Bueno, vemos a Shovel Knight corriendo hasta llegar a donde está Black Knight. Este tiene una trampa diciendo que había diamantes en la casa del vecino. Shovel Knight salta y el otro destruye el portal. Esta parte cuando la edité fue muy complicada. Primero lo hice letra por letra, pero luego me di cuenta que se podía hacer de una mejor forma. Así que los diálogos solo me tomó entre 1 y 2 semanas. Shovel Knight llega y es atrapado por el vecino. Estas escenas son las mismas que Hello Neighbor y Minecraft 2, o sea, son recicladas. La única nueva es esta. Nos regresamos al lobby y resulta que la pala ya no está, ya que se lo llevó el vecino. Lobby 3, Extra, Benanet. Antes de llegar a la ventana se abre una puerta que lleva a una habitación de muchas pantallas. Esas pantallas son varios lugares de la casa. Aquí es un error mío, ya que tenían que ser de la Alpha 2. Aunque si son de la Alpha 4, nadie sospecharía de algo. Está inspirado por la selección de niveles de Benanet. En esta parte recreé todo lo que pude, tanto la pantalla de carga como los gráficos, bueno, casi todo. Esta escena fue una pesadilla, en serio, lo animé por 3 días y se renderizó por mucho tiempo. O sea, miren eso, papá, por Shigeru Miyamoto. Lo bueno es que ese día fui a pasear con mis hermanos y mi papá, pero me divertí haciéndolo. Cada una de las cosas está animada y bueno, ¿qué puedo decir? Me esforcé al máximo con ello y estoy feliz con el resultado. En fin, esta escena está ya que algunos se preguntaron ¿por qué esto está en Hello Neighbor en Minecraft? Ya lo respondí en el How It Was Made de Hello Neighbor en Minecraft 1. Pero agrego que esto es solo un nivel extra de Benanet que no influye en la historia, va justo en este momento. Algo pasó en el mundo de Benanet para ir a este mundo, en este caso, nivel. Después de que completara el nivel, todo desaparece como si nada hubiera pasado. Además, solo lo puede ver Ed. Y regresamos al lobby. Lobby número 4, Tecnorobot. Estamos en el frente de una ventana y se puede observar el brazo de Tecnorobot. Quería dar una pista de quién sería el personaje, así que coloqué el brazo en vez de su cabeza.
que sería muy fácil adivinarlo. Lo que pasó con Technorobot después de estar atropellado. Justo después de ese momento, Technorobot se reconstruye. Así que sí, señores, Technorobot tiene una gran fuerza y puede reconstruirse como si nada. Con la ayuda de Burst Gamer, Technorobot recupera la cabeza, le agradece de una forma brusca pero amistosa y se va a la Alpha 4. Se tarda 2 días en llegar. Esta parte hice que un gran cubo fuera el suelo y poner el color de Technorobot totalmente negro. Fue fácil hacer pasar el tiempo, o sea, coincidirlo con la siguiente escena, que es Tecno cayendo con el paraguas. Technorobot planea saltar y agarrarlo, pero tiene algo más en mente: el vecino. Este efecto es el mismo de las animaciones anteriores de Hello Neighbor, ya que quería que todas tuvieran este efecto, aunque sea solo una vez. Y ya sabemos lo que pasó: estas escenas son recicladas, pero con el sonido rehecho, agregando la cabeza de Technorobot subiendo y subiendo hasta el infinito. ¡Hasta el lobby! Lobby 5, extra, Tecno. Vemos cómo avanza la cámara hasta parar por unos momentos, donde se ve algo raro. Y entramos a la siguiente historia: Tecno versus la televisión. Este es algo menor para aliviar un poco la carga de información que estaba dando. Ya saben, un momento random. Coloqué esta foto ya que un amigo me lo pidió. La televisión se muere, además de la interferencia producida por Technorobot. Tecno piensa mover a Technorobot y este se niega, golpeándolo. Luego Tecno trata de convencer a Technorobot, pero aparece el señor Mostacho y corren. Tecno da la vuelta mientras que Technorobot se queda en el techo hasta caer. Luego pasa la escena de Hello Neighbor en Minecraft 1, solo que tuve que volver a recrear los efectos y sonidos. Nosotros volver al lobby. Lobby número 6, Burst Gamer. Luego pasamos a la última sección, una laptop, que nos manda la historia de Burst Gamer. Quiero colocarlo en la historia y que afectará a esta. Lo hice por agradecimiento más que todo, era lo menos que podía hacer. Comienza justo después de que Technorobot es atropellado. Sale de una casa random para ver qué ocurre y decide ayudar a Technorobot. Después de ser azotado por Technorobot, ve una nota que se le cayó y decide aventurarse. Tarda 2 días en llegar, pero mucho tiempo después de que el vecino derrotara a Tecno y a Technorobot. En la tarde, ve a un chico caer que es Zero y un brote del árbol. Decide plantarlo y esperar. Mientras espera, decide hacer un live stream para sus seguidores. Este live stream está basado en uno que hizo sobre la manzana dorada, donde por 3 horas hizo que creciera mientras estaba fuera de la casa. Creo que fue al McDonald's, no recuerdo bien. Aquí es donde estaban sus skins. A varios les gustó el resultado de su participación. Hay seguidores de la vida real y seguidores del mundo de los huejos que lo ven. El árbol crece y crece hasta que llega a su punto máximo. Solo hice un recolor a las hojas. Justo aparece Tecno, se cae el árbol y aprovechan ir al sótano del vecino. Mientras que el vecino y todos están viendo el árbol, la cabeza de Technorobot está cayendo y cayendo. El cuerpo reacciona y salta para insertar su cabeza. Ve el árbol y decide llevárselo como un árbol de Navidad. Así que con su hacha lo corta rápidamente. Casi le cae a Zero y todos se quedan anonadados. Como Shovel Knight estaba enterrado debajo del árbol, sale y decide vengarse del vecino con un golpe certero y se va. Technorobot felizmente se lleva el árbol hasta los créditos. Los créditos fueron una textura 2D y bueno, Tecno y Technorobot estaban en 3D. Se me hizo difícil hacer que coincidieran con el tamaño original. Entonces todos van por Tecno y Technorobot, sobre todo Technorobot, por llevarse el árbol que tanto tardó en crecer. Última manzana dorada. Después de que todos se fueran, Burst ve una manzana dorada, pero no sabe qué hacer con ella, hasta que siente algo extraño entre las hierbas. Va a comprobar y es absorbido por un tipo de doctor que lo lleva a una habitación. Esta habitación la hice apresuradamente. Quería terminar rápido de animar, por eso no se parece mucho a la escena original, además del meme pasado de Crash Bandicoot, terminando así la animación con los créditos. Ya hablé de cada parte de la animación, ahora diré cosillas extra. Terminé de animar el 5 de octubre, por lo que me tardé 2 meses. De editar el 8 de octubre y lo subí ese mismo día. Algunos skins le coloqué expresiones faciales y algunos los dejé solo con textura, o sea, sin cambios. Me tardé un día haciendo eso.
Recuerdo que fue muy caótico y muy problemático esos 3 días de edición. Se crasheaba el programa, no se abrían ciertas cosas, la PC estaba sobrecalentándose, el archivo pesaba mucho, en fin, muchos problemas que hizo que me tomara unos momentos libres. Pero el proceso de animación no se queda atrás. Me enfermé en varias ocasiones y me dio dolores de cabeza. Obviamente paré por varios días, no iba a poner en riesgo mi salud ni mi sanidad mental por estar animando 10 horas al día. Me sentí como esclavo varias veces. Luego tuve un alivio extremo cuando se terminó de renderizar la animación y la subí. Y creo que valió la pena. Ahora vamos a cambios con respecto a la versión final. O beta. Hay pocas cosas, pero valen la pena mencionarlas. Contenido eliminado. En esta parte se mostraría a Tecno entrando al sótano del vecino. La verdad no tengo ni idea de por qué la quité. De todas formas se recreó esa escena en Hello Neighbor y Minecraft 3. Cuando Tecno Robot recupera la cabeza, iba a aparecer un efecto MLG. Esto lo quité ya que aumentaba el tiempo de renderizado del video. Aquí lo recreé. Cambios. En la parte del ojo de la animación, en el inicio, había menos leche. La iluminación del lobby de la laptop era escasa, no se podía ver muy bien. El logo del camión de mudanza, Tinycraft, era distinto, antes se llamaba Big Craft. En los diálogos de Shovel Knight, originalmente las texturas tenían borde. Esta fue cambiada a una sin borde. En la parte de Venanet, la música fue cambiada 2 veces gracias a una votación que hice en el grupo de Discord. Mientras Tecno Robot corría, se veía con iluminación en vez de que todo fuera negro. Bueno, ya hablé de varias cosas, ahora pasemos a los Easter eggs que se los comió Jerry. Sus preguntas con respecto a la animación. Samuel Solo pregunta, ¿por qué Verse está en la animación de Hello Neighbor y no en la vida real? Porque alguien lo metió en la dimensión. Matías Gamer 123 pregunta, ¿y vas a poner un personaje extra de fondo o principal en la animación que fue descartado o eliminado? Como había dicho, no, ninguno fue descartado, más bien fueron agregados. Cyberboy pregunta, ¿nos mostrarías cómo empiezan tus animaciones o animación para saber un poco cómo las haces? Sí. En un directo lo puedo mostrar, aprovechando que no he hecho el inicio del WarioWare Collab, así que sí, lo puedo hacer. RuboGamer23YT pregunta, Tecno, ¿están todas las zonas en el mismo mapa? Me refiero a, por ejemplo, la zona de Shovel Knight está en el mismo mapa que el vecindario. Otro ejemplo, la zona de los objetos representantes de cada personaje está en el mismo mapa de la casa del vecino. No, solamente los que son determinados huecos. Por ejemplo, Hello Neighbor en Minecraft tiene que ir con el mundo de Hello Neighbor en Minecraft. Por lo que Shovel Knight está en otra dimensión. Acuérdense que la dimensión del juego son todos los videojuegos conectados entre sí por medio de portales que se vio en la parte de Shovel Knight, pero no están unidos en un mismo mapa extenso que al caminar por mucho tiempo vas a llegar a ese mundo. No, portales. Y la parte de los objetos, ya saben, esta escena donde se ve el pasillo, no, es solamente representativo, más nada. Bueno amigos, eso han sido todas las preguntas y voy a dejar en la pestaña comunidad una nueva votación para el próximo How It Was Made, donde ustedes podrán votar entre 3 animaciones. Además, no olviden dejar sus preguntas con respecto a la animación para el próximo How It Was Made. Así que eso sería todo por este video y decimos, bueno amigos, es todo. No olviden apoyarme en Patreon, seguirme en mis redes sociales y el grupo de Discord. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse, darle like a y compartirlo. Que les vaya bien. Adiós.